El crecimiento espiritual es del Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios es un Espíritu omnisciente, omnipresente, hermanos, y omnipotente. Cuando el hombre se deja moldear a través de la palabra y se deja guiar a través del Espíritu Santo, hermanos, el hombre empieza a tener rasgos de una madurez espiritual, de un crecimiento espiritual. Hermanos, cuando usted a un niño, hermano, recién nacido, solo le da leche de vaca, leche de bota, hermano, créame que no va a crecer con los mismos nutrientes. Pero cuando usted a través de la palabra a un cristiano que está empezando, hermano, en la obra del Señor, y empieza usted a darle la leche espiritual, empieza a darle la palabra del Señor, a confrontar la realidad del hombre, y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza, hermanos, a querer a tomarlo directamente, a meterse dentro de él, hermano, y empezar a limpiar, a empezar a transformar su vida de dentro de él. Alabado sea el Señor. Nuevos pensamientos, hermanos, nuevo carácter. Hermanos, qué lindo es ver a un cristiano maduro espiritualmente, con un carácter, hermanos, inconmovible. Hermanos, una persona pasiva. Vemos en la iglesia tantos cristianos peleoneros, pleitistas, hermanos, que no les gusta que le digan nada. Todos lo saben, hermano. No le diga nada al hermanito porque o la hermanita, y se lo aseguro que el día del siguiente servicio, el siguiente culto, no llega. Vaya a ver por qué. Porque no le gustó lo que le dijo. Ya es el Señor. Pero dice la palabra del Señor que nos da un espíritu, hermanos, de mansedumbre, un espíritu, hermanos, de sabiduría. Porque la sabiduría viene de parte de Dios. Y a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios como segundo punto, Él nos da, hermanos, el crecimiento y nos inyecta el valor, nos inyecta hermanos, el poder para que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Que podamos discernir entre el bien y el mal. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros vamos a discernir entre el bien y el mal. Cuando el enemigo llega y pone ofertas en tu vida, y pone ofertas tentadoras en tu vida, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando andamos en la carne, cuando andamos, hermanos, en la carnalidad, cuando estamos más carnudos que, hermanos, que un rastro, alabado sea el Señor, hermanos, no discernimos entre el bien y el mal, no discernimos entre la oferta del enemigo, hermanos, en lo que Dios tiene para nosotros, o la oferta del enemigo y las consecuencias. Es por eso que a veces nosotros escogemos mal, hermanos, o pedimos mal, hermanos, o a veces hacemos cosas malas, y cuando nos venimos a dar cuenta, ya hemos metido, como dice el dicho, las patas. Entonces no tuvimos un Espíritu de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, eso es parte del crecimiento espiritual. Y como tercero, hermanos, y en respuesta a estas dos anteriores, la orden de Dios. Estos son tres elementos claves para la vida del creyente, para la gloria de Dios. Y que tiene que ser práctico, hermanos, a la hora de nosotros está al servicio de la obra de Dios. Mire, la orden de Dios, hermanos, te la da a través de la palabra y te la da a través del pastor, a través del ministro de Dios. Dios pone, hermanos, las directrices, Dios pone el reglamento universal en las manos del pastor para que Él te suministre, para que Él te suministre la palabra eficaz, para que Él te amoneste, para que Él te aconseje, para que Él te enseñe sabiduría, para que Él te instruya y para que Él te dé, hermanos, la bendición de parte de Dios. Ahora, la orden de Dios es por medio de esta palabra. Aquí vamos a ver en contexto
y no quiero alargar mucho esto, hermano, pero aquí vemos en contexto varias cosas, hermano, que Dios tiene para con nosotros. Tanto Dios tiene promesas para su pueblo, tanto Dios tiene promesas para usted, iglesia. Entonces, Dios tiene cientos y miles de promesas en la Biblia para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros queremos las promesas de Dios? Yo soy uno, yo las quiero las promesas de Dios. Pero como toda promesa de Dios, tiene un deber como cristiano, vivir en santidad. Hoy en las iglesias no se habla de santidad. Hable de santidad en la iglesia, hermano, y la gente se le va. Alabado sea Dios. Pero todo el mundo quiere ir al cielo. Pregunte cuántos de ustedes quieren ir al cielo. Levanten la mano. Pero cuántos de ustedes están haciendo las cosas que Dios nos está regalando a través de esta enseñanza. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando las pautas? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra? Entonces todo el mundo quiere ir todo el mundo, hermanos, quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir, hermanos, a la gloria de Dios, pero nadie quiere comprometerse con Dios. Nadie quiere hacer un cambio en Dios. Nadie quiere cambiar su carácter en Dios. Nadie quiere hacer un cambio radical. No quiere, hermanos. Nadie quiere. Pero gloria a Dios a aquellos que nos hemos dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh, gloria al que vive, alabado sea el Señor. Dios quiere gente, hermanos, dispuesta a recibir la orden de Dios. Cuando Jesús, hermanos, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, al capítulo 10, a la altura del versículo 1, alabado sea el Señor, y lo voy a leer un poco rápido, en el verso número 5, ella vio lo que dice la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga bien, esto está bueno. Oiga bien, lo que Dios les dio a ellos a través del Espíritu Santo y les dio una orden. Ahora, si nosotros vemos en el verso 5, cambia un poco la cosa a lo que Jesús habla para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere con nosotros, cómo Dios quiere tratar con nosotros. Dice en el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Oye bien, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, nos vamos a detener en esta parte. A ellos los mandó y les dio instrucciones. Ahí está la palabra clave. Dios nos da a través de la palabra y en boca de los pastores, nos da, hermanos, a la boca del ministro, a la boca de aquel que está exponiendo, instrucciones de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Hermanos, de cómo Dios nos va a capacitar a nosotros. Cuando una persona va, hermanos, a meterse en el destacamento militar, en la Fuerza Armada, en la Marina, hermanos, antes de mandarlo a la guerra, tiene que ser instruido, capacitado, evaluado aún psicológicamente, evaluado corporalmente, físicamente, si está apto para ir a ese lugar. A estas personas los capacitan con anterioridad en cursos intensivos, mis amados hermanos, para poder llegar a la guerra. Les dan una arma, les dan municiones, les dan entrenamiento y estrategias para ir a la batalla. Ahora, esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios, hermanos, antes de mandarlos a la batalla, Dios nos capacita, nos da órdenes, como estamos hablando en el punto número 3, la orden de Dios. Nos da órdenes, nos capacita, nos instruye, nos llena de sabiduría, nos capacita a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos capacitados espiritualmente, hermanos, a través del Espíritu Santo,
a través de la palabra, entonces Dios nos manda la orden para ir a la batalla. Entonces cuando una persona va a la guerra y no va armado, no va con su mentalidad puesta en las instrucciones que le fue dada, esa persona va a ir a morir el 100% a ese lugar. Ahora, cuando una persona espiritualmente, como cristiano, hermanos, no es capacitado espiritualmente, muere en el camino de la batalla. Por eso vemos tantas hermanos cristianos que eran cristianos y ahora andan en el mundo. Por eso vemos tantos cristianos que abandonaron la fe. Por eso vemos tantos cristianos que abandonaron la iglesia, que abandonaron a Dios, que abandonaron su fe. Por eso vemos tanta gente que se acobardó en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Pero cuando Dios nos empieza a capacitar, cuando Dios nos empieza a instruir, cuando Dios nos llena de su palabra, cuando Dios nos empieza, hermano, a dar el conocimiento, cuando Dios, hermano, empieza a hacer cosas grandes en nuestra vida, cuando Dios empieza a moldear nuestro ser, nuestro carácter, nuestra vida a través del Espíritu Santo, y que las órdenes de Dios empezamos a acatarlas espiritualmente, vamos a la batalla, hermano, a la batalla espiritual, y no hay diablo, no hay demonio, hermano, que empiece a quererte derribar. Alabado sea Dios, porque cuando el demonio va y te ve a ti, lo que ve primero es la presencia de Dios que está en ti. Alabado sea Cristo, la gloria a su nombre. Oh, mi alma alaba a Dios. Dele palma al que vive, aleluya, dele palma al que vive. Oh, alabado sea el Cristo, la gloria. Cuando vemos, hermano, a un cristiano que está débil espiritual, hermano, el enemigo llega con un problema, lo aturde y se fue. Hermano, pero cuando vemos un cristiano que está siendo capacitado, que está siendo instruido a través de la palabra, que está recibiendo las órdenes espiritualmente, hermano, y que a través del Espíritu Santo se está llegando, oh, Sakiraba, hay poder en el nombre del Señor. Esa persona va a la guerra, esa persona va, hermano, no dice la palabra que no va con espada ni con ejército, sino va con el Espíritu de Dios, va con el Santo de Israel, va con aquel que fue Moisés, con aquel que fue Elías, con aquel que fue, alabado sea Dios, Abraham, con aquel que fue Jacob. Con ese mismo va la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Cristo, la gloria a su nombre. Oh, mi alma alaba a Dios. Hay una presencia extraordinaria en este lugar, hermanos. Hay una presencia extraordinaria en este lugar. Oh, mi alma alaba a Dios. Oye bien, en cierto momento cuando Eliseo, hermanos, había tenido la visita de sus enemigos, su criado, hermanos, vio afuera y vio el ejército de los enemigos. Entonces fue donde Eliseo y le dijo, mira, amo, ¿cuántos están en contra de nosotros? Hay carruajes, hay gente de guerra, y solamente estamos nosotros dos aquí. Pero le dijo, oh, hombre insensato, si supieras la gracia de Dios que está sobre nosotros. Y le oró a Dios para que los ojos espirituales empezaran a abrirse. Alabado sea Dios. Y cuando vio ángeles principados, vio potestades, hermanos, vio ángeles, vio arcángeles, vio serafines, vio la gloria de Dios, hermanos, que abarcaba los cielos y toda la atmósfera. Y es cuando él se dio cuenta que no estaba solo, porque Dios había capacitado, porque ellos habían entendido cuál era el propósito de Dios, cuál era el crecimiento espiritual, cuál era la madurez espiritual. Por eso es cuando nosotros, hermanos, vamos a la batalla del Señor, cuando nosotros estamos metidos en la guerra, cuando nosotros estamos metidos, hermanos, nos metemos en ayuno, nos metemos en oración. Ustedes que están orando y están ayunando, oren por un poder extraordinario, oren para que la gloria de Dios caiga. No vayan a orar ni ayunar. Oye, hay gente que va a ayunar solo por aguantar hambre, solo para que los pastores lo vean, solo para que los hermanos lo vean. No, hermano, no es así. Es estar orando, estar ayunando, es tener un propósito de Dios. Es decirle, Señor, que estoy, envíame a mí a la guerra. Alabado sea Dios, porque Dios va a estar con ustedes, iglesia. Dios va a estar con ustedes. Nosotros aquí en la iglesia tenemos todo este mes de ayuno y oración. Oh, mi alma alaba al Cristo, la gloria. Estamos unidos en el mismo espíritu, estamos unidos en la misma mente, en el mismo sentido. Alabado sea Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Dele palma al que vive, dele palma al que vive.
Hay una presencia grande, hay una presencia espiritual. Mi hermano, el propósito que usted tiene hoy, el propósito que usted tiene hoy, hermano, de estar ayunando y de estar orando, que no sea en vano, que no sea de balde, que no sea de por gusto, que no sea porque lo vean en la iglesia. No, hermano, no es así. Haga un propósito de parte de Dios, que sea Dios transformando su vida a través de la palabra, que sea el Espíritu Santo tomando el control y que sea la orden de Dios tomando y envolviendo su vida. Bendito sea Dios. Dice que estaban estos hombres, los 120, unánimes juntos. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Estaban en un lugar en el aposento alto. Estaban orando unánimes en el mismo espíritu, en la misma mente y en el mismo sentir. Como nosotros hoy en día estamos tomando estos ayunos. Estaremos en el mismo espíritu, estaremos en el mismo sentir, estaremos en el mismo pensamiento. Tenemos que tener como sentido esto, que cuando nosotros nos metemos, como se metieron estas personas en el aposento alto, sus 120, todos estaban en una misma mente. Todos estaban esperando la presencia de Dios, que Dios hiciera algo. Cuando de repente llegó la presencia de Dios, o de repente cayó el Espíritu Santo, o de repente los envolvió, o de repente empezó a sentir la gloria de Dios en ese lugar, hermano, era porque todos estaban, hermanos, en una misma conexión espiritual. Ahora que usted está orando, ahora que usted está ayunando, que todos ustedes, los invito, todos ustedes estén orando en una misma mente, en un mismo sentir, para que la gloria de Dios caiga sobre ustedes, para que haya milagros. Porque yo les voy a decir algo: una iglesia sin milagros de Dios, sin prodigios de Dios y sin el Espíritu Santo, esa iglesia está vacía. Vemos iglesias con buenos asientos, vemos iglesias con buenas pantallas, vemos iglesias con buenos edificios, vemos iglesias con excelentes, hermanos, instrumentos musicales, pero el Espíritu Santo lo tienen en disciplina. Alabado sea Dios. Oh, mi hermano, alaba a Dios. Y lo tienen en disciplina el Espíritu Santo. Ahí está en la esquina recibiendo disciplina. ¿Por qué? Porque apartaron la presencia y la orden de Dios para poder avanzar en los dogmas y en los pensamientos de hombres. Pero vemos, hermanos, que esto constituye cuando una persona no tiene un crecimiento espiritual. Cuando una persona tiene un crecimiento espiritual, impacta en la iglesia, impacta en su familia, impacta en la sociedad, impacta en la escuela, impacta en su negocio, impacta en todas partes. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuántos de sus compañeros de trabajo, de escuela, ahí cerca de su cuadra, cuántos saben que usted es cristiano? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ellos saben que usted es creyente? Amén. De tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano. Tus compañeros de la escuela. ¿O solamente somos cristianos o solamente somos cristianos de iglesia? Amén, hermanos. Hermanos, es que a veces nosotros, cuando no hay un crecimiento y una madurez espiritual, nosotros tomamos a la iglesia como cuerpo de bomberos, como hospital, hermanos, como que si Dios fuera un abogado. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, tenemos y hacemos un impacto. Por eso es que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, cuando ellos caminaban, hermanos, impactaban porque la presencia de Dios caía sobre ellos, porque había una madurez y un crecimiento espiritual. No cabe recalcar lo que decía, hermanos, cuando decía la palabra, que cuando Pedro pasaba, hermanos, en la calle, con la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. Y mire qué impactante esto, alabado sea Dios. Hermano, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Él y nosotros?
es que ellos tenían, hermanos, una convicción del Evangelio. Ellos daban su vida por el Evangelio. Ellos, hermanos, se entregaban por el Evangelio. Ellos morían por el Evangelio, alabado sea Dios. Y cuando Pedro pasaba, solamente con la sombra de Pedro, hermanos, con la sombra de este hombre, los enfermos se sanaban, porque el Espíritu de Dios estaba en él, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él, porque la presencia, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual estaba en ellos, alabado sea Dios. Por eso ven tantas iglesias, hermanos, vacías espiritualmente, hermano, vacías, hermano. El Espíritu Santo en disciplina, el Espíritu Santo lo han sacado a patadas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo entra dentro de una iglesia, saca lo que no sirve, alabado sea Dios, alabado, compone el que está descompuesto, alabado sea, confronta al que está mal en pecado, alabado sea Dios, y lo transforma, alabado sea el que vive. Ahora, quiero decirles que lo que Pedro nos dice acerca de lo que leímos en el segundo de Pedro, en el capítulo 3:18, y en la otra carta que hemos leído en la primera de Pedro, lo que Pedro nos dice es que el crecimiento es gracia que equipará para la gloria de Dios, o que nos equipará para la gracia y la gloria de Dios. El propósito principal del hombre es simplemente glorificar a Dios. Ese es lo más principal. El crecimiento y la madurez espiritual es simple y sencillamente como propósito glorificar a Dios.